Buenas tardes, jóvenes. Hola, saludos a todos y a todas. Por aquí está un poco oscuro. Parece que va a caer un diluvio de agua, ¿no? Así que no sé si la señal se va a caer. Si se cayera, pues intento nuevamente conectarme. Por si de un pronto a otro ven que todo se apaga, ¿verdad? Eh, yo les dejé una clase asincrónica el jueves en la plataforma porque ese jueves en la tarde, a esa hora tenía una reunión con el director y entonces él no podía en otro momento, así que pues tuve que ponerles la clase asincrónica eh, sobre el material de los problemas de teoría cinética, que pienso ahora hacer unos también. Y luego pasamos al capítulo que nos corresponde hoy del libro de Sears, que es el capítulo, déjeme ver, el capítulo 19. Entonces, no sé si no hay ninguna pregunta, pasaríamos entonces a hacer algunos problemas de teoría cinética para complementar lo que yo hice en esa clase asincrónica. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, entonces si no hay preguntas, voy a hacer un problema de teoría cinética, uno más, ¿verdad? Eh, para complementar esos que les puse en la clase sincrónica. Este problema que voy a hacer dice lo siguiente: en el espacio exterior, ¿verdad? La densidad de la materia es aproximadamente de un átomo por centímetro cúbico. Principalmente se compone de átomos de hidrógeno, ¿verdad? Y la temperatura es aproximadamente de 2.7 Kelvin. Saben que es bajísima, ¿verdad? Estamos hablando fuera en el espacio exterior, ¿verdad? Dice, calculen la rapidez URMS de esos átomos de hidrógeno y la presión en atmósferas. ¿Ok? Vamos a volverlo a leer. Dice, en el espacio exterior, la densidad de la materia es aproximadamente un átomo por centímetro cúbico. Principalmente se compone de átomos de hidrógeno y la temperatura es aproximadamente de 2.7 Kelvin. Y entonces le dice, calcule la rapidez URMS, la raíz media cuadrática, ¿verdad? Y luego le dice la presión en atmósferas, en ATM. Ok. Entonces aquí queremos usar la teoría cinética para resolver, para hallar esa URMS. Vean que para la parte A yo siempre puedo utilizar el recurso del teorema de equipartición o la distribución de velocidades moleculares. Cualquiera de esas dos posibilidades le da la formulita de la URMS, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de 3kBt, ¿verdad? Entonces yo aquí pues parto del teorema de equipartición. Un medio de M0, VRMS cuadrado es igual a 3 medios de kBt. Y el M0, recuerden que es la masa de una molécula, ¿verdad? Y el Kb es la constante de Boltzmann. Y entonces de ahí lo que hago es que despejo. El VRMS es la raíz cuadrada. Y ahí sería multiplicar 3 por 1.38 por 10 a la menos 23 por 2.7. No le voy a poner unidades a ninguna de esas cantidades porque suponemos que ya están todas en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Recuerden que las unidades de la constante Kb, la constante de Boltzmann, son joules entre
Kelvin, ¿verdad? Y abajo sería la masa de una molécula, que en este caso, como me dice que se trata de un átomo de hidrógeno, pues aquí hay que hacer esta conversión. Una unidad de masa atómica, un UMA, ¿verdad? Como se le llama, equivale a 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos entre UMA. Voy a ponerle unidades mejor para que no vaya a haber alguna confusión. Mejor le puse unidades. Entonces, abajo, como, ¿por qué uso esta cantidad? Nuevamente, ¿por qué estoy usando esto? Porque me están diciendo que es un átomo de hidrógeno, que considere el caso de un átomo de hidrógeno. Entonces, de las conversiones que sabemos, ¿verdad? De tabla periódica, una unidad de masa atómica es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿verdad? Esa conversión hay que usarla de vez en cuando. Y haciendo esos cálculos, ¿verdad? Ahí, a mí me dio que la velocidad es 260 metros sobre segundo. ¿Ok? Bueno, entonces, esa sería la parte A. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Está bien. Ok, bueno, entonces la parte A le dice que calcule la presión. Para la presión, yo puedo utilizar el gas ideal. O sea, yo supongo que eh, las partículas están muy separadas, ¿verdad? Si no, nos lo dice este valor, ¿verdad? Es un átomo por centímetro cúbico. Entonces, eso se parece o se comporta, podríamos asumir que se parece a un gas ideal, ¿verdad? Recuerden que una de las características del gas ideal es que está diluido, ¿ok? Y funciona a presiones moderadamente bajas, ¿ok? En el espacio interestelar, las presiones no son moderadamente bajas, son ultra bajísimas, ¿verdad? Entonces, pues el gas ideal más o menos nos sirve para aproximar el valor de esa presión. Entonces, ¿qué hago ahí? Bueno, uso gas ideal, como les dije, P por V es igual a N kBT. Y pues voy a pasar el volumen para acá. Entonces me queda P es igual a N entre V multiplicado por kBT. ¿Ok? Y esa N entre V también le dicen, algunas veces le dicen densidad de número. De tal manera que yo puedo hacer esta conversión. Yo puedo decir que la presión en cada átomo por centímetro cúbico, ¿verdad? Que es esta cantidad que tengo aquí, lo puedo multiplicar por 10 a la 6 por 10 a la 6 centímetros cúbicos, que eso me hace o equivale a un metro cúbico. ¿Esto para qué? Para cancelar los centímetros cúbicos. Y el resto ya es conocido, es multiplicar por KB por la temperatura T, que aquí sería 1.38 por 10 a la menos 23, y la temperatura, igual que en el caso anterior, es 2.7. Y de ahí saco la presión. Esa presión, vean el valor que me da a mí, lo pueden también aproximar ustedes ahí con la calculadora. A mí me da 4 por 10 a la menos 17 newton sobre metro cuadrado. Vean el exponente de la base 10, menos 17. Ok, y si eso yo lo aproximo a atmósferas, eso es 4 por 10 a la menos 22 atm. Ok, ¿con qué podríamos comparar eso? Porque el numerito, es decir, si hacemos el cálculo y nos quedamos así, no nos ayuda de mucho. O sea, cuando ustedes hagan estos cálculos, llámese en el curso que sea, ¿verdad? Que le aparecen exponentes muy grandes,
con notación científica, ¿verdad? O muy pequeños, valores negativos, es importante preguntarse el significado de eso, ¿verdad? Eso nos decía, bueno, a mí me lo decía el profesor en la escuela de física, es decir, no se quede solamente con el número después de que lo obtuvo en la calculadora. O sea, pregúntese, ok, esto tiene sentido, ¿verdad? Bueno, lo mismo les digo yo. Vean ese valor, es 4 por 10 a la menos 17, que creo que lo estoy tapando, ahora sí lo ven, ¿verdad? Eh, es decir, es un valor bajísimo, ¿de acuerdo? Los mejores sistemas de ultra alto vacío andan en 10 a la menos 10, ¿ok? Es decir, esas recámaras que se usan en los laboratorios, ¿verdad? Las que les llaman las de ultra alto vacío, ¿verdad? No logran esos exponentes tan bajos, y ni siquiera en las condiciones más eficientes de operación de la recámara, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden imaginar la situación ahí afuera, ¿verdad? En el espacio interestelar. En una recámara, ¿verdad? De estas que están ahí en la escuela de física con 3 bombas mecánicas pegadas en serie, y haciendo un vacío buenísimo, se llega a 10 a la menos 8, 10 a la menos 9, ¿verdad? Entonces, vean el valor aquí. Claro, por supuesto, esto lo predice la teoría, y no quiere decir que ese valor sea exactamente el que existe en esa región, en el espacio, pero sí nos da una idea de que pues tiene que ser algo muy bajo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro. Bueno, voy a borrar por aquí si no hay ninguna pregunta. La teoría cinética tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Es decir, no solo nosotros la estamos viendo aquí para el caso particular de gas ideal, ¿verdad? Pero la teoría cinética, creo que se los había dicho en la clase de hoy 18, en esa época tal fue el éxito que se le aplicaron a todo lo que había ahí, ¿verdad? Todos los modelos, no solo gases, sino también se lo aplicaron a fenómenos eléctricos, o sea, lo que estaban estudiando con todo lo que estaba relacionado con la conducción eléctrica, se lo aplicaron a fluidos, a magnetismo, eh, es decir, lo trataron de incorporar como teoría microscópica en las otras disciplinas de física, ¿verdad? En algunas arrojó resultados interesantes, en otras se pegó, es decir, quedó ahí estancado en lo que se desarrollaba otra teoría. Eh, pero en gases tuvo un éxito rotundo, ¿verdad? Ok, este otro problema que voy a hacer es un problema que casi no se ve en libros, por lo menos en los libros, digamos, de física general, por lo menos en el CIERS, no me he encontrado un problema parecido. Y me parece, digamos, pertinente para que vean la aproximación que hay que hacer en este tipo de problema. Voy a leerlo. Eh, este es un problema tomado, si alguien tiene libro, tiene acceso, ahora que los libros andan por ahí, ¿cómo se llama? Que están ahí, los anda uno en una llave, ¿verdad? Este es un problema del libro de Yancoli. No sé si han escuchado ese libro. Yancoli está en la página 482 y es el problema del capítulo 18, es el problema 18-11 de ese capítulo, ¿verdad? En ese libro. Yancoli es un libro muy bueno, ¿verdad? Es similar a un Sears, ¿verdad? Pero por supuesto el Sears tiene más años, ¿verdad? Tiene más ediciones publicadas, pero también tiene problemas muy interesantes. Bueno, este problema le dice que calcule la rapidez RMS, nuevamente le está pidiendo la RMS, de una molécula de oxígeno a 0 grados Celsius.
Entonces, la parte A le dice que halle la URMS para una molécula de oxígeno, O2, ¿verdad? No es oxígeno atómico, sino es una molécula de O2, que está a 0 grados Celsius, ¿ok? Esa es la parte A. Y la parte B, que es la parte, digamos, más interesante, dice que determine cuántas veces por segundo ella viajaría de ida y vuelta a través de un cuarto, o sea, de una habitación, digamos, de 7 metros de largo en promedio, suponiendo que tiene muy pocas colisiones con otras moléculas. Es decir, a ver, ¿cómo nos imaginamos esto? Lo que le está diciendo es que suponga que usted tiene un cuarto, o sea, una habitación, un recinto de forma cúbica. Recuerden que la teoría cinética usa el modelo de un cubo y ahí mete la molécula para estudiar o para predecir el movimiento de ellos, ¿verdad? Entonces, ellos lo que le dicen es que determine cuántas veces por segundo ella viajaría de ida y vuelta eh, a través de un cuarto de 7 metros de largo. O sea, imagínense una molécula en un recinto de 7 metros, en un cuarto cúbico de 7 metros de lado. Ok, ¿y cuántas veces ella viaja de ida y vuelta? ¿Verdad? O sea, ¿cuántas veces va de una pared a la otra y regresa, ¿verdad? Entonces dice, suponiendo que tiene muy pocas colisiones. Si hay pocas colisiones, ¿qué le está diciendo? Bueno, que el gas está diluido. Recuerden que cuando la densidad aumenta, ¿qué pasa? Las moléculas están más próximas entre sí y hay más posibilidad de colisiones entre ellas debido a que hay que tomar en cuenta las interacciones, que era lo que habíamos dicho de la ecuación de Van der Waals. Aquí le está diciendo que hay pocas colisiones, o sea, que hay pocas colisiones. Entonces le está diciendo que es un gas diluido, o sea, las moléculas están bien separadas. Por lo tanto, el volumen total de las moléculas que ocupan ese recinto es despreciable en comparación con el volumen del recipiente, o en este caso del recinto donde están ellas. Okay. Entonces, la parte B sale igual que la parte A anteriormente, que la hicimos anteriormente. Entonces, aquí para ponerle un nombre a esto, a la frecuencia de colisiones, yo le llamé F. Es el símbolo que se usa cuando hablamos de cuántas veces por segundo ellas viajan de ida y vuelta. Eso es la frecuencia de colisiones. Lo que le está pidiendo es la frecuencia de colisiones. ¿Ok? Bueno, entonces voy a hacer la parte A. La parte A es utilizar el teorema de equipartición, igual que en el problema anterior. Un medio de M0, VRMS cuadrado, es igual a 3 medios de KBT. Y vean que no le estoy metiendo el N aquí, ¿verdad? Porque si le meto el N, me refiero a la energía cinética traslacional total, ¿verdad? Y aquí queremos estudiarlo para una molécula. Ok, la frecuencia de colisiones de una sola. Bien, entonces, pues ahí yo despejo la URMS. Puedo cancelar los medios, como lo hicimos ahora, ¿verdad? Y esa URMS es la raíz cuadrada de 3 KBT entre MC. Y recuerden que esto también se puede calcular. ¿Cuál era la otra forma? La raíz de 3RT, ¿verdad? Entre M mayúscula. Entonces vean que la ecuación tiene la misma forma, nada más que aquí es constante de Boltzmann y la masa de una molécula. Y aquí es la constante universal del gas y aquí es la masa molar del gas. Entonces también por aquí se podría hacer, ¿verdad? Es decir, por aquí yo la puedo también calcular. Y tengo la temperatura, que son 0 grados Celsius. Ok, entonces, si lo hago de este lado, si lo hago por aquí, por este camino, pues arriba sería multiplicar 3 por 1,38 por 10 a la menos 23, ¿verdad? Por la temperatura que son 0 más 273. Y abajo sería una UMA, una unidad de masa atómica. En este caso no es una, sino que son 32, ¿verdad? Porque es el oxígeno. 32 UMAs
equivalen a 1.66 por 10 a la menos 27 kilogramos entre UMA. ¿Ok? Y esto está en Kelvin y esto está en Joule entre Kelvin. Entonces, por aquí lo puedo calcular. Y si lo hago por aquí, pues entonces aquí sería 3 por ¿quién? Por la constante del universal de los gases. ¿Cuánto vale? 8.314 por la temperatura, que son 273. Y abajo sería la masa molar, que en este caso sería la masa molar del oxígeno, que son 32 gramos entre mol. ¿Hay que poner 32 gramos entre mol? No, cuidado, hay que pasar esto a, ¿cómo se dice? Dividirlo entre 1000 para que me queden kilogramos entre mol. Entonces esto el 32 hay que dividirlo entre 1000. Y estas dos cosas deberían dar lo mismo, ¿verdad? Si no escribí nada malo, ¿verdad? Si no me comí algo, háganlo para que verifiquen, ¿verdad? Esta raíz tiene que darme lo mismo que esta raíz de aquí, ¿verdad? A mí me dio 461 metros sobre segundo. Esa es la URMS. ¿Está bien? Ok. Vamos a hacer la parte B, que digamos que es la parte interesante aquí. La más interesante. Voy a hacerla de este lado. Cuando a ustedes le hablen de frecuencia de colisiones, hay que reacomodar un poquito las ecuaciones que vimos de teoría cinética. Por un asunto ahí de que recuerden que tenemos varias velocidades, ¿verdad? Y no las podemos confundir. Ok, entonces le está pidiendo una frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el inverso de un periodo, como lo vimos cuando se vio el tema de ondas y oscilaciones, ¿verdad? Entonces esa frecuencia aquí también tiene que tener unidades inversas de tiempo. ¿Okay? Entonces tenemos que acomodar la ecuación que ya conocemos para que nos queden, digamos, las unidades correctas. Entonces, ¿cómo se trabaja en la parte B? En la parte B, la idea es utilizar eh, estas dos ecuaciones. Cuando le hablan de frecuencia de colisiones, nosotros queremos usar estas dos ecuaciones que por ahí se las di, que es esta. El promedio del cuadrado de la velocidad es igual a 3 veces el promedio del cuadrado de cualquiera de sus componentes. Pongo X, pero podría ser Y, podría ser Z. Recuerden ese 3 mágico, ¿verdad? Que se sacaron de la manga los físicos de esa época, ¿verdad? No sé a cuál de ellos se le ocurrió, ¿verdad? Pero astutamente de un pronto a otro se sacaron un tercio y lo incorporaron en las ecuaciones. Y eso tiene un nombre que ahora mismo no recuerdo, pero ellos hicieron eso. Más adelante, cuando Maxwell y Boltzmann desarrollaron la distribución de velocidades, ya ese tercio aparecía en las ecuaciones producto de los cálculos. Y cuando ustedes lleven física estadística, en esa teoría que usan en física estadística de los ensambles, les aparece el tercio en los cálculos, pero ya aparece ahí. La gente de la teoría cinética de 1850 se lo tuvieron que sacar ahí, ¿verdad? O sea, eso fue ¿cómo dicen? Un batazo, ¿verdad? Pero funcionó, o sea, les funcionó. Y lo que se imaginaron fue eso, ¿verdad? Había igualdad de probabilidad que una molécula se moviera en X, que lo hiciera en Y, que lo hiciera en Z. Y por ahí se metieron. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación válida en teoría cinética. Y la otra es la URMS, que es la raíz cuadrada del V promedio al cuadrado. Y pues ya yo les había dicho ahí que yo no puedo cancelar ese 2 con el de aquí, ¿verdad? Cuidado, me lo cancelo. O sea que esto no es cierto. Porque, se los digo porque me lo hacen, ¿verdad? Me lo han hecho en los exámenes cuando es desarrollo y no. Esto es completamente falso, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que trabajar esto como que si usted tuviera un sistema de dos ecuaciones. ¿Ok?
De tal manera de que yo sí puedo de aquí hacer esto. VRMS al cuadrado, que es el V barra al cuadrado, esto sí es cierto, ¿verdad? De 2, ¿verdad? De 2 yo puedo hacer eso. Y esto ahora lo sustituyo en 1. En esta. Y entonces fíjense que lo que queda es esto. Queda que el VRMS cuadrado es 3Vx cuadrado barra, y de aquí yo puedo despejar el Vx cuadrado barra, que sería el VRMS cuadrado entre 3. Eso sí lo puedo hacer, ¿verdad? O sea, lo que hice fue que agarré esto y lo sustituí en 1 y obtengo este resultado. ¿De acuerdo? Y la teoría cinética, por las consideraciones que ellos hacen, ¿verdad? Permiten esto. O sea, esto es válido. Vx cuadrado es aproximadamente, perdón, Vx, disculpen, es que el marcador está, y esto es cierto, Vx es aproximadamente la raíz cuadrada de Vx cuadrado barra. ¿Cómo obtuve eso? Elevo al cuadrado en ambos lados, ¿verdad? O sea, perdón, elevando al cuadrado, yo veo que Bx cuadrado es aproximadamente Bx cuadrado promedio. Okay. Esta aproximación, y vean que es aproximado, ¿verdad? No es igual. Es un ajuste, digamos, medio grueso, ¿verdad? Que ellos hacen en teoría cinética. Y tiene toda la validez del caso, ¿verdad? Suponiendo que es un gas diluido, que el valor al cuadrado de esta Vx sea el similar al promedio del cuadrado de esas Vx. ¿Qué está diciendo? Bueno, que un cierto conglomerado de moléculas, en principio sus velocidades son parecidas, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos aquí. De tal manera que yo con esa aproximación puedo decir que Vx, cuadrado, regreso aquí, ¿verdad? Con este resultado regreso aquí. Y vean que ahora el Vx cuadrado, ¿verdad? Que es aproximadamente esto, lo cambio y me queda VRMS entre 3 cuadrado. Ok, y bueno, yo me imagino que ustedes estarán diciendo, bueno, ok, sí, pero ¿y eso para qué entonces? ¿Qué queremos hacer con eso? Bueno, resulta que, recuerden que la frecuencia es el inverso de un tiempo. Entonces yo aquí la única fórmula que tengo es esta, para tiempo, que es el tiempo entre colisiones, 2L entre Vx promedio. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Es el tiempo entre colisiones. Entonces, ¿qué hago? De ahí, lo que hago ahora es que de aquí saco la raíz, que eso sí lo puedo hacer, y me queda Vx igual a raíz de VRMS cuadrado entre 3, ¿verdad? Y eso lo voy a sustituir allá. Si tienen alguna pregunta, me dicen, ¿verdad? Y esto vengo y lo cambio aquí, lo pongo aquí. Y me queda que el tiempo ahora es 2L, raíz de 3, entre URMS. Ok. Si a uno le pone un problema de eso, si viniera una pregunta de estas en la plataforma, del tiempo, la frecuencia entre colisiones, no hay que hacer todo este desarrollo. Yo lo estoy haciendo para que ustedes vean de dónde es que sale esa aproximación. Pero si le dan un problema donde le dan, qué sé yo, la temperatura y le dicen nada más la frecuencia entre colisiones, de ahí esta fórmula es válida. Siempre va a ser válida.
siempre que supongamos que no sea un gas, o sea, que sea un gas diluido, ¿verdad? Siempre va a funcionar. De tal manera de que la frecuencia sería el inverso de eso. O sea, que la frecuencia, ¿qué sería? Sería la URMS dividido entre 2L raíz de 3. Entonces, cuando le pidan la frecuencia entre colisiones, esta sería la fórmula. Lo que pasa es que no la quiero poner así mágicamente porque suena como a que es una receta, ¿verdad? Y es decir, en física no hay recetas, ¿verdad? Es decir, todas las ecuaciones tienen una justificación, ¿verdad? O salen de un principio básico. Entonces, yo lo estoy justificando a partir de estas ecuaciones que son aceptadas en teoría cinética. Y de ahí sale esto. Entonces, de ahí aquí escoja los 461 de la parte A y divida entre 2 por 7, que es el lado del, supusimos que era una habitación, ¿verdad? Cúbica, que tiene 7 de alto, 7 de ancho y 7 de base. Y esto por raíz de 3. Y me da la frecuencia de las colisiones, que son aproximadamente 19 segundos a la menos 1. Y esa es la frecuencia de colisiones, o sea, aproximadamente, digamos que 19, con redondeémoslo, ¿verdad? A números enteros, aproximadamente 20 colisiones. Y uno dirá, lo primero que tal vez uno se pregunta, ustedes tal vez estarán diciendo, pero son muy poquitas. ¿Y cómo es eso? Bueno, sí, realmente es un aproximado, pero también vean que la temperatura a la que está el gas, ¿cuánto era? Eran 0 grados Celsius, ¿verdad? Eso es 273 Kelvin. O sea, vean la temperatura, es muy, muy baja, ¿verdad? Y recuerden que la teoría cinética lo que nos dice es que la energía cinética es proporcional a la temperatura. O perdón, que la temperatura es directamente proporcional a la energía cinética promedio por molécula, ¿verdad? Entonces, aunque se ve muy bajo el valor, sí tiene sentido, ¿verdad? Es decir, si cambiamos aquí la temperatura, sí, obviamente ya aumentaría la velocidad, ¿verdad? Y habría que ver qué pasa aquí, ¿verdad? Aumentando la velocidad, obviamente va a aumentar la frecuencia entre las colisiones, ¿verdad? Bueno, entonces en resumen, si le preguntan algo así como la frecuencia entre colisiones, ¿verdad? ¿Cuántas veces por segundo viaja de ida y vuelta una molécula, ¿verdad? De una pared a la otra, eh, más o menos la aproximación es esta, ¿verdad? URMS entre 2L raíz cuadrada de 3. Bueno, ¿alguna pregunta? Está bien. La teoría cinética tiene problemas muy interesantes, ¿verdad? Lástima, no nos podemos quedar aquí, pero sí tiene problemas, pues, muy bonitos, ¿verdad? Sobre gases. Ok. Bueno, entonces yo quiero empezar con el tema de la primera ley de la termodinámica, que es el capítulo que ya nos queda para el cuarto parcial, ¿verdad? Recuerden que el tercer parcial está para este sábado. El miércoles tenemos horas de consulta, ¿verdad? De 1 a 3 para tratar de aclarar dudas que hayan por ahí acerca del material. Por ahí les envío la invitación. Entonces voy a borrar por aquí. Y pues vamos a empezar con el capítulo 19 sobre la primera ley de la termodinámica. No voy a seguir el orden que tiene el libro, sino que lo voy a cambiar un poquito, pero sí se va a cubrir todo el material que está ahí, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. El libro no empieza por la primera ley, para comenzar.
sea, el libro que comienza hablando de otra cosa. Yo voy a empezar hablando de la primera ley directamente. Bueno, la primera ley de la termodinámica, o el primer principio, ¿verdad? Es una versión general de la ley de conservación de la energía, lo que ya ustedes habían estudiado en la física general 1. La ley de conservación de la energía nos decía que el cambio de la energía mecánica, ¿verdad?, es igual a cero en un sistema que está aislado. Cuando decimos aislado es que no hay transferencia de energía ni del sistema hacia el entorno, ni del entorno hacia el sistema. Recuerden que en termodinámica definimos el sistema que está separado del entorno a través de una frontera. ¿Okay? Y esa frontera puede ser real o puede ser imaginaria. Por ejemplo, en nuestro caso, el sistema es un gas. ¿Ok? Pero podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Y el entorno es lo que rodea al sistema. ¿Ok? Entonces, para que se cumpla la ley de conservación de la energía mecánica, pues no puede haber transferencia de energía ni desde hacia, ni desde el entorno hacia el sistema. ¿Ok? Entonces, ese problema ya ustedes lo han resuelto, ¿verdad? En física 1. Ese problema era el caso de una bolita, ¿verdad? Que estuviera cayendo, caída libre, ¿verdad? Una bolita que viene cayendo y que va a llegar a la superficie, ¿verdad? O, por ejemplo, un bloque que esté en un plano inclinado y que esté libre de fricción, ¿verdad? Entonces, la superficie estaba lisa y el sistema lo constituye el bloque, ¿verdad? En este caso, el sistema lo constituye la bolita, la piedrita, ¿verdad?, que soltamos, y el nivel de referencia, o sea, tierra. ¿Okay? Pero este es el sistema. O sea, esta es la frontera que la suponemos imaginaria. ¿Ok? Aislamos el sistema y al igual que aquí en termo, no hay transferencia de energía. ¿Ok? No es cierto, realmente, ¿no? Vean que esto es un modelo simplificado, pero comenzamos viendo lo sencillo y luego le vamos, ¿cómo se dice? Metiendo cosas, ¿verdad? Para hacerlo más, para que describa más, de una forma más, como diríamos, mejor el fenómeno. ¿Ok? Bueno, resulta que la primera ley de la termodinámica, nosotros la podemos escribir, les dije, de una manera más general. Y es de la siguiente forma. La ley de conservación de la energía, yo en realidad la puedo escribir así. Cambio de la energía mecánica, ¿verdad? Más el cambio de la energía interna. Y esa energía interna le voy a poner U. Y esto es igual a cero. ¿Ok? Esta es una forma, digamos, más general de escribir esto. Esta U que está aquí se llama energía interna. Ya por ahí vamos a ver qué es. ¿Ok? Pero para lo que nosotros vamos a estudiar aquí en termo, este cambio de energía interna es igual a Q, que es calor, menos W, que es trabajo. Y esto es lo que llamamos la primera ley de la termodinámica. ¿Okay? Que también puede involucrar, es decir, yo aquí puedo sumarle, si quiero, el cambio de energía mecánica. ¿Ahora lo estoy haciendo? No, solamente estoy exponiendo esta parte, que es el Q menos W. Pero si yo quiero aquí, le meto delta de la energía mecánica. Y entonces podemos estudiar problemas
O sea, podemos estudiar un problema más general, donde no solo abordamos las transferencias de energía debido al calor, sino también al trabajo mecánico y a las colisiones. Entonces, podría ser una bala, por ejemplo, ¿verdad? De plomo que se dispare contra una, ¿cómo se llama? Un recipiente o algún contenedor que tenga agua, por ejemplo. Entonces, cuando la bala entra, ¿verdad? Lleva energía cinética, un medio de mv cuadrado, entra, penetra la pared, ¿verdad? Y quizás algún mecanismo interno la detiene. Y cuando la detiene, eleva la temperatura del agua donde ella entra. Es decir, hay un cambio, hay un delta T, hay una variación de temperatura debido a la energía cinética que trae la bala. Saben que esa energía no se desaparece, no sale de la nada, sino que va pasando, es decir, va sufriendo, va experimentando diferentes transformaciones. Okay, podría ser también que la bala pegue en una pared y se eleve tanto la temperatura que la bala experimente algún tipo de cambio de fase y entonces se funde. Una parte se vuelve líquida y entonces ahí hay una transferencia de calor debido a un cambio de fase. ¿Ok? Entonces vean que esta ley es más general, ¿verdad? Que esta, porque esta solo es para aplicada a fenómenos mecánicos, ¿verdad? Más en cambio aquí estamos incorporando el hecho de que hay una transferencia de calor debido a un cambio de temperatura o debido a un cambio de fase. Igual puede ser algo que caiga, ¿verdad? Que haga una caída libre y que tenga una energía almacenada, una energía potencial almacenada, que luego se convierta en calor y que produzca un cambio de fase o haya un cambio de temperatura. Entonces vean que, eh, es decir, ambos principios están relacionados, ¿verdad? Pero nosotros los vamos a ver, digamos que separados, por ahora, ¿verdad? Para comenzar. Bueno, entonces, la primera ley de la termodinámica es esto, es esta ecuación que ustedes ven ahí. Cambio de la energía interna es igual a Q menos W. Voy a volverla a poner por aquí. Eh, S delta U igual Q menos W. SQ es calor, ¿verdad? Y este W es trabajo. ¿Ok? Y esto es cambio de la energía interna. Cambio de la energía interna. Las unidades del calor son joules. Las unidades del trabajo también son joules. Así que, por lo tanto, para que la ecuación sea dimensionalmente correcta, pues las unidades de el cambio de la energía interna tienen que ser también joules. ¿Ok? Bueno, entonces, ese cambio también es U final menos U inicial es igual a Q menos W. Y vean que ese cambio, ese delta U, tiene las tres posibilidades, ¿verdad? Puede ser mayor que cero si U final es mayor que U inicial. O sea, hay un aumento en la energía interna del sistema. Puede ser menor que cero si U final es menor que U inicial. O sea, que hay una disminución en la energía interna del sistema. O puede ser igual a cero. ¿Ok? Puede ser igual a cero, en cuyo caso U final es igual a U inicial. La energía interna es una función de estado. Matemáticamente hablando, es una función de estado o también le dicen una variable de estado. Entonces, es decir, aquí la vamos a estudiar. Aquí en este curso nos interesan los cambios de energía interna, que básicamente es un valor concreto, qué sé yo, 7 joules positivo o
menos 2 joule negativo, o ese cambio es cero. Pero realmente es una función que depende de variables, o sea, esa U depende a su vez de la temperatura, puede depender del volumen o de la presión o de alguna otra variable en juego. Pero ya esa forma de verlo pues queda reservado para el curso de termodinámica, donde se van a estudiar, digamos la parte, vamos a decir, las propiedades matemáticas de la función como tal. Aquí nos interesa más calcular el cambio de la U, o sea, el delta U. ¿Okay? Esa energía interna está asociada con la configuración del sistema. La configuración del sistema se refiere a todo, a toda su, a toda su estado, ¿verdad? Inicial que evoluciona a un estado final. Es decir, tiene una energía interna inicial y puede evolucionar o alcanzar, después de cierto proceso, una energía interna final, ¿verdad? Entonces ahí en el ejemplo, en el libro, perdón, le dan el caso de un deportista, ¿verdad? El libro nos explica que realmente cada uno de nosotros somos un sistema termodinámico, ¿verdad? Cuando usted sale, qué sé yo, a hacer ejercicio, efectúa trabajo mecánico, obviamente, porque tiene que desplazarse, ¿verdad? Si por ejemplo va a trotar o va a hacer algún deporte de ese tipo, y a su vez, el sistema de transpiración suyo le permite ceder calor al entorno, ¿verdad? Usted es el sistema o también absorberlo, ¿verdad? Por ejemplo, si está corriendo una noche que es muy fría, ¿verdad? Entonces, ahí se dan esos intercambios de energía. Y por otro lado, su configuración no es la misma, ¿verdad? En el momento en que inicia a hacer el ejercicio o el deporte y después de finalizado ese deporte que practica, ¿verdad? Entonces, hacer ese deporte implica quemar grasa, ¿verdad? Eh, y eso implica un cambio en la configuración de la persona que hace el ejercicio. Entonces, la energía interna está asociada con la configuración de un sistema en condiciones iniciales y cómo un proceso hace que esa energía interna evolucione a otro estado, que es el estado final. ¿Ok? Bueno, entonces, mm, ahí le dicen que toda la energía interna de un sistema realmente es la suma de las energías cinéticas de todas sus partículas constituyentes, más la suma de todas las energías potenciales de interacción entre ellas. O sea, se refiere a la configuración del sistema, ¿verdad? Como está dispuesto. Entonces, la primera ley de la termodinámica, como ustedes se imaginarán, es una de las leyes más importantes, ¿verdad? En física, no solo en termodinámica, sino que tiene una trascendencia en otras áreas, ¿verdad? Que no necesariamente están relacionadas con intercambio de energía térmica, ¿verdad? Hay una versión diferencial de la ley, una versión diferencial que es esta. du, es decir, en lugar de usar delta, escribo D, la D recta de diferencial, ¿verdad? Ya ustedes manejan bien la notación de diferenciales. Y de este lado van a encontrarla en los libros de física general como dQ menos dW. Ok. Algunas veces el libro le pone una rayita a estas D para decirle que esas diferenciales no son exactas, sino que son diferenciales inexactas. ¿Ok? Entonces por ahí ya ustedes en cálculo ya pues saben el concepto, ¿verdad? De un diferencial inexacto, ¿verdad? Que era un diferencial inexacto. Y este sí es exacto, ¿verdad? Este es un diferencial exacto.
Pues recuerden que cuando el diferencial es inexacto, no hay una función, no existe una función que cuando se le tome el diferencial se recupere el resultado original. Es decir, hay funciones que no son incompletas. Cuando uno saca el diferencial, falta un término. Ok, entonces esa es una primera forma de ver esto, ¿verdad? Un diferencial inexacto de esa manera. Ahora bien, en este curso no nos va a interesar tanto el asunto de que el diferencial sea exacto o que no lo sea. Eso aquí va a ser prácticamente irrelevante. ¿Está bien? Solamente que, como yo sé que ustedes consultan bibliografía diferente, si ven esa simbología en las Ds, es porque están diciéndole que es un diferencial inexacto. ¿Ok? Eh, pero por ahora no se preocupen por eso. Es decir, solamente estoy haciendo el comentario porque realmente donde van a usar eso es interno. ¿Ok? Entonces, por ahora solamente les cuento eso, ¿verdad? De que el calor y el trabajo son diferenciales inexactos. O sea, no podemos expresar el calor y el trabajo a través de funciones. Es lo que quiero decir. O sea, el calor no es una función del volumen y la temperatura y la presión. Nunca lo va a hacer. Igual el trabajo. Si no, recuerden física uno, ¿verdad? El trabajo yo nunca, bueno, a los que les di física uno, ¿verdad? Nunca escribir trabajo en función de algo, ¿verdad? No, el trabajo no se escribe en función de la velocidad o en función de la posición. Nunca hicimos eso, ¿verdad? Porque es un diferencial inicial. ¿Okay? Ahora, las propiedades matemáticas, eso queda para el curso de tema, como les digo. Nosotros aquí lo vamos a trabajar. Si tenemos que usar la versión diferencial, yo simplemente me olvido de esa simbología y le pongo la D así. Y eso no va a afectar en nada. ¿Okay? Bueno, esa es la versión diferencial de la primera ley de la termodinámica. ¿Okay? TQ menos DW. Ahora, la otra cosa es que esta ley se la van a encontrar, ¿verdad? En algunos otros libros. El Sears la tiene así, Q menos W. El libro de texto, ustedes. ¿Verdad? Pero, nuevamente, como yo sé que hay gente que estudia otros libros, ¿verdad? También la van a ver así. Okay, entonces, claro, la pregunta que surge aquí enseguida es, bueno, ¿cuál usamos? ¿El más o el menos? ¿Cómo es el asunto? Realmente uno la puede usar como quiera, con el menos o con el más. La cosa está a la hora de calcular el trabajo. Y ahí es donde cuando lleguemos ahí les voy a explicar cuál es la diferencia de usar el más y de usar el menos. Y ya casi lo vamos a ver. El calor para ambos casos es lo mismo. Si Q es mayor que cero, el sistema absorbe calor. Es decir, el calor viene del entorno y entra al sistema. Y si Q es menor que cero, lo que ya habíamos dicho, ¿verdad? El sistema cede calor. O sea, el calor está pasando del sistema hacia el entorno. Okay, esto no hay problema. La cosa es cómo calcular trabajo, que es lo que vamos a ver ya mismo. Okay, entonces, el trabajo, bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Sí, ok. Bueno, el trabajo, ahí es donde tenemos que ver si usamos el más o el menos. Pues vamos a definir el trabajo en termodinámica. Trabajo termodinámico. El trabajo termodinámico se define o se calcula muy parecido a como lo hicimos en la física 1. En física 1 el trabajo que era la integral de la fuerza Fx por dx, ¿verdad? Desde la posición inicial a la posición final, ¿verdad? Eso era trabajo, ¿verdad? Y nos dijeron por ahí que en un diagrama de una gráfica de fuerza en newtons, desplazamiento en metros, el trabajo es el área bajo la curva, ¿verdad? Usando el concepto de la suma de Riemann, ¿verdad? Es el área.
Bueno, resulta que en termodinámica es exactamente lo mismo. El trabajo también es el área bajo la curva, pero va a ser el área bajo la curva en un diagrama PV. ¿Se acuerdan los diagramas PV que vimos en el capítulo anterior, verdad? En gases. En el capítulo 18, por ahí en la página, a ver, en la página 596 se explicaban los diagramas PV. Bueno, resulta que aquí el diagrama PV lo necesitamos para calcular el trabajo. Entonces, en termodinámica, nosotros calculamos el trabajo en una gráfica de presión en atmósferas o en pascales versus volumen en metros cúbicos o litros. Aquí pueden ser metros cúbicos o litros. Y aquí pueden ser pascales o ATM, atmósferas. Y también ese trabajo es el área bajo la curva de ese diagrama que dijimos que ahora tiene una trayectoria. O sea, hay que ponerle una. Entonces, eso que está aquí abajo, bajo la curva, es el área y esa área es el trabajo. Entonces, ¿cómo calculamos ese trabajo? Ese trabajo lo vamos a calcular de la siguiente manera. Si usamos el convenio delta V igual Q menos W, que es el convenio del Sears, quiero enfatizar eso, ¿verdad? El convenio del Sears, el trabajo es la integral de P de V, desde el volumen inicial al volumen final. Observe que aquí no hay signos afuera, o sea, no hay ningún signo explícito, porque ya lo tiene el trabajo aquí. ¿Sí? Pero si yo utilizo la ley como las usan otros libros, Q más W, voy a poner aquí otros, el trabajo usando más, aquí tengo que ponerle a esta integral P de U. Y ahí está básicamente la diferencia entre una forma de escribir la primera ley y la otra. Si va a trabajar la primera ley con menos, aquí no va ningún signo, como lo tiene el Sears. Si alguien está estudiando de otro libro, llámese Serway o Resnick o que esté usando, y el libro usa más, cuando calcule el trabajo, tiene que ponerle un. ¿Ok? Eso es básicamente. ¿Y por qué así? Bueno, porque es que vean que este sistema realmente es un cilindro. O sea, es un gas que está metido en un cilindro y que tiene un émbolo, ¿verdad? O una tapa móvil, libre de fricción, que puede comprimir el gas. Digamos, algún agente externo desde fuera puede empujar el émbolo, bajarlo, ¿verdad? Y comprimir el gas. O bien, también se podría calentar el gas. Usted le puede poner una llama, ¿verdad? Un quemador de esos Bunsen y comienza a calentar el gas. Y el gas se expande y comienza a levantar la tapa del émbolo. Entonces comienza a subir. ¿Ok? Entonces ahí depende si es trabajo que lo hace un agente externo, ¿verdad? Desde fuera, sobre el sistema, o si es el gas el que se expande y efectúa trabajo sobre sobre el entorno, sobre lo que lo rodea. Entonces, esas dos posibilidades, pues las manejamos en términos de un signo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta a esto? Está bien. Bueno, entonces, vean que en este caso, cuando un gas se expande, el trabajo es positivo. Con este convenio, ¿verdad? Voy a borrar esto para no producir confusión, porque pues estamos usando el CIES y no quiero que se hagan un enredo, ¿verdad? Eh, entonces, con este convenio, con el convenio de libre, ¿verdad? Si el gas se expande, si se trata de una expansión, ¿qué pasa con la expansión? ¿Cómo se vería en un diagrama PV? Independientemente de la forma de la función, va de un volumen inicial a un volumen final, ¿verdad? Y aquí claramente el volumen final es mayor que el volumen inicial, ¿de acuerdo? Por lo tanto,
el trabajo es positivo. Entonces, siempre que el gas se expanda, o sea, que haga trabajo sobre el entorno, ese trabajo es positivo. ¿Sí? Y cuando es una compresión es cuando un agente externo desde fuera aplica una fuerza, ¿verdad? Y hace que el embo lo baje. Entonces, en ese caso, el volumen final va a ser menor que el volumen inicial. Por lo tanto, el trabajo va a ser negativo. Entonces, en una compresión, el volumen final es menor que el volumen inicial. Por lo tanto, el trabajo es menor que cero. ¿Ok? Entonces, ahí en el libro, en el Sears, ¿verdad? Le ponen unas figuritas, unos dibujitos muy claros. Están en la página 630 de la 13ª edición, eh, que le dan el sistema y le ponen signos para que uno se recuerde. Y eso ayuda mucho, ¿verdad? Viendo las figuritas que le ponen ahí, eh, me dicen que yo tengo un sistema, ¿verdad? Entonces, si entra calor al sistema, ese calor es positivo. El sistema lo absorbe. Y si el sistema hace trabajo sobre el entorno, ese trabajo es positivo. Ya lo dijimos, ¿verdad? Pero también está el caso en donde el sistema cede calor al entorno. Si lo cede, el calor es negativo. Y si el entorno hace trabajo sobre el sistema, pues entonces ese trabajo es negativo. Y aquí es positivo. Okay, entonces esas son las 4 posibilidades. Eh, o sea, las 2 posibilidades, ¿verdad? Que el sistema absorba el calor o que lo ceda, que el sistema realice trabajo o que se lo hagan sobre él. Okay, también está la posibilidad que el calor y el trabajo sean iguales en magnitud, ¿verdad? Es decir, el sistema hace 15 joules de trabajo, ¿verdad? Positivo. Y absorbe 15 joules hacia él. Entonces, ¿cuál es el cambio de energía interna? 15 es W menos Q, ¿verdad? Q menos W. Entonces serían 15 que entran y 15 que salen. Ambos son positivos, ¿verdad? Pero entre los dos hay un menos. Entonces esto sería 0. Entonces aquí es muy importante, jóvenes, que ustedes estén seguros de los signos, ¿verdad? Porque hay problemas en la plataforma que son así, tan sencillos como ese. Un gas absorbe un calor de tanto y sobre él se realiza un trabajo de tanto. Entonces ya ahí uno tiene que decir, ok, absorbe, el Q es positivo. Y sobre él se realiza un trabajo, quiere decir que es negativo. Entonces habría que ponerle un menos al trabajo, aparte del menos que ya tiene la fórmula, Q menos W. ¿Ok? Entonces, cuidado, aquí hay que tomar en cuenta el signo propio de cada uno, independientemente de ese menos que está puesto ahí. Ahora, si usted lo usa con más, o sea, si trabaja con la versión de la primera ley que tiene más entre ellos, estos significados cambian, ¿verdad? Se invierten, ¿verdad? Porque ya habría un menos delante del trabajo. Entonces, eh, usted se lo aprende como usted le guste más, ¿verdad? Siguiendo el libro de texto o si está leyendo de otro libro, eh, ¿cómo se dice? Eh, pues usarlos, adoptar el convenio de ese libro, ¿verdad? El problema es que en la plataforma algunas veces hay preguntas que tienen las dos posibilidades. Entonces se está trabajando con el convenio del libro de texto, ¿ok? Entonces ahí hay que tener claro eso, ¿verdad? Por eso insisto, el convenio es Q menos W, ese es el oficial, ¿ok? Para efectos de que usted estudie, que haga los problemas recomendados y también para efectos de preguntas en la plataforma. El convenio es Q menos W, ¿ok? Entonces si le salen dos opciones iguales, menos 5 joules y más 5 joules, tiene que escoger la que esté de acuerdo con Q menos W, ¿ok?
Ok, bueno. ¿Alguna pregunta? Bueno, en el caso del gas ideal, la primera ley adquiere esta forma, ¿verdad? La versión diferencial. Vamos a ponerlo. Ya dijimos que la versión diferencial de la primera ley es esta. Du es igual a dQ menos dW. Y para el caso del gas ideal, pues nosotros aquí vamos a trabajar esto así. Du va a ser igual a dQ menos PdV. ¿Ok? Esa es la versión, digamos, de la primera ley. Entonces, eh, vamos a ver ahora los procesos que me llevan de un estado inicial a un estado final. Cuando escribí la primera ley, dijimos que el delta U era U final menos U inicial, ¿verdad? Resulta que la energía interna le llaman una función de estado porque depende únicamente del estado inicial y del estado final, y no de lo que ocurra entre el estado inicial y el estado final. O sea, la energía interna es una función de estado que es independiente de la trayectoria. Solo le interesan las condiciones iniciales y las finales. Entonces, cuando hablamos de estado inicial, nos referimos a que está descrito al menos por tres variables: presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial. Y cuando evoluciona al estado final, a la U final, pues van a haber tres variables: presión final, volumen final, temperatura final. Por eso entonces ahora lo que queremos es eh, combinar el gas ideal, las ecuaciones que hemos visto por ahí de gas ideal, con la primera ley, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora lo que llaman ahí en el libro los procesos termodinámicos. Ponerlo aquí. Procesos termodinámicos. Eh, bueno, el primero que le mencionan ahí es el caso de un proceso eh, isocórico. Un proceso isocórico. Isocó, una hora, isocórico. ¿Qué característica tiene el proceso isocórico? Bueno, es un proceso que ocurre a volumen constante. O sea, el gas se lleva de un estado inicial a un estado final y se mantiene en esa trayectoria del volumen constante. Entonces, un proceso isocórico en un diagrama PV es una línea vertical con la flecha para arriba o para abajo, no importa, desde el estado inicial al estado final. O sea, es una línea vertical. O sea, se trata de una función constante.
que en este caso sería el volumen que le corresponde aquí en el eje X. Entonces el proceso isocórico U es constante y el área es 0. Por lo tanto, no hay trabajo. Un proceso isocórico, el gas no realiza trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, en un proceso isocórico, el W es 0. O sea, no se realiza trabajo ni de ninguna manera, ¿verdad? Ni el gas sobre el ambiente, ¿sí? Ni el ambiente sobre el gas. Y entonces, pues aquí, la primera ley de la termodinámica lo que dice es que el cambio de la energía interna es igual a Q menos 0, que eso sería igual a Q. Por lo tanto, aquí el calor que entra o que sale del gas tiene que ser la diferencia de la energía final menos la interna inicial. Y la única forma de que, y el signo de esto nos lo va a decir esto, ¿verdad? Si la U final es mayor que la U inicial, el gas absorbe calor. Y si fuera menor, el gas se enfría, cede calor. ¿Sí? Bueno, vamos a ver otro. Este es el proceso isocórico. La versión diferencial de ahí, si es un proceso isocórico y el U es constante, ¿qué pasaría con el diferencial de U? Sería igual a dQ, ¿verdad? Porque esto sería P por 0. ¿Okay? El otro proceso es el proceso isobárico. Isobárico. El proceso isobárico ocurre, esa palabra isobárico quiere decir que ocurre a presión constante. Ok, entonces aquí el diagrama PV es una línea horizontal. Yo le puse la flecha hacia la derecha, pero igual podría ser que vaya hacia la izquierda. Es decir, aquí yo lo estoy poniendo como que el gas expande, ¿verdad? Pero perfectamente también se puede poner la flecha hacia la izquierda, ¿verdad? Y diríamos que entonces el gas se comprime. Entonces va de un volumen inicial a un volumen final. Y el área del rectángulo es el trabajo. Entonces vean que ahora aquí, como el trabajo, como la presión es constante, en un valor P0, ¿verdad? No hace falta la integral, sería P0 por el cambio del volumen. Pues aquí sería, bueno, sin el menos, ¿verdad? Cuidado, sin el menos porque estoy usando el convenio eh, Q menos W, ¿verdad? O sea, yo le había puesto el menos aquí y se me fue, ¿verdad? Cuidado. El menos es si vamos a trabajar con el convenio Q más W. ¿Ok? Entonces el trabajo se puede calcular de esta manera. ¿Ok? Por lo tanto, aquí en el proceso isobárico, la presión es la que es constante. De tal manera que el cambio en la energía interna es Q menos P0 por delta U. Esa sería la forma que tiene la primera ley en un proceso isobárico. ¿Ok? Entonces ya ahí llevamos dos, el isocórico y el isobárico. Ahora, esto vean que yo lo estoy aplicando al gas ideal, ¿verdad? Pero también podría ser que tengamos una sustancia que no esté como un gas ideal. O sea, esto también se le podría aplicar, qué sé yo, a un, eh, qué sé yo, a un sólido, ¿verdad? O por ejemplo algún líquido. Pero entonces nos tendrían que dar información, ¿verdad? Eh, del sistema para poder calcular alguna de estas variables, ¿verdad? Tiene que ser, por ejemplo, un sólido que se deforme, ¿verdad? Para poder calcular trabajo, ¿verdad? Porque si no hay deformación, pues no se hace trabajo sobre el sistema, ¿verdad? Bueno, el otro proceso que le menciona el libro es el proceso
isotérmico. El proceso isotérmico se realiza a temperatura constante. ¿Sí? Y la forma que tiene la gráfica es como un logaritmo. Ya vamos a ver por qué. Porque se trata de una isoterma. ¿Se acuerdan de las isotermas que vimos la vez pasada? Que son aquellas curvas a presión constante. Ok, entonces es como una isoterma. Y va desde el estado, desde el volumen inicial al volumen final. Y el área bajo la curva es el trabajo. Y otra vez le puse la flecha para acá, ¿verdad? Porque estoy suponiendo que es una expansión, pero podría ser una compresión. Entonces la flecha iría para arriba, ¿verdad? Y esto es un diagrama P por U. ¿Ok? Vean que si es un diagrama P por U y la temperatura es constante, ¿cuál ley empírica está aquí de por medio? La ley de Boyle, ¿verdad? P inicial por V inicial es igual a P final por V final. Y como se trata de un gas ideal, yo sé también que P por V, bueno, que P es igual a nRT entre V, ¿verdad? Es un gas ideal. Vean que aquí ya yo estoy poniendo a P como una función de V. Entonces puedo calcular el trabajo, ¿verdad? El trabajo sería la integral de P en función de V por dV, desde el volumen inicial al volumen final. Entonces vean que como es un gas ideal, yo me aprovecho de esa situación, de que P depende de quién únicamente, de V, porque la N es la cantidad de sustancia. Se supone que es un cilindro que está cerrado, herméticamente cerrado, o sea, no hay fugas. La R es la constante universal del gas, eso es constante. Y la T es constante por el hecho de que se trata de un proceso isotérmico. Entonces vean que esas tres letras que están ahí arriba eh, son constantes. Yo las puedo sacar fuera de la integral. ¿Verdad? Vamos a hacer. Voy a hacer la integral de este lado. Sería entonces que W es la integral del volumen inicial al volumen final. Y saco el nRT porque es constante y adentro me queda solo dV sobre V. Esa integral, ¿cuánto da? Es un logaritmo, ¿verdad? Entonces esto sería nRT logaritmo natural de V y hay que evaluarla del volumen final al volumen inicial. Muy importante, jóvenes, no le pongan valor absoluto aquí. Está bien, en cálculo nos enseñaron que la integral de dx sobre x es el logaritmo de barras de x más x. Eso está bien, pero no estamos en cálculo, estamos en física. ¿De acuerdo? Y esos volúmenes, recuerden que el gas aquí se puede expandir o se puede comprimir, cosa que un volumen de esos puede ser mayor que el otro, no necesariamente son iguales. Así que ese logaritmo perfectamente podría dar negativo y tiene significado físico para el problema. ¿Está bien? Así que no me le pongan barras, no le pongan valor absoluto. ¿Ok? Entonces, aquí, evaluando esos límites, sería el límite superior menos el inferior. Esto le queda nRT, logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. Y ahí tengo el trabajo en un proceso isotérmico. ¿Ok? Que sería el área bajo la curva. Y como Boyle es aquí cierto, ¿verdad? Es correcto, yo también puedo escribir esto así, nRT, logaritmo de presión inicial entre presión final, ¿verdad? Usando esto, ¿verdad? Usando la ley de Boyle también.
Ahora, ¿qué pasa en un proceso isotérmico? Con la energía interna. ¿Qué pasa en un proceso isotérmico? Bueno, resulta que en un proceso isotérmico, y eso pues se los voy a contar así como el libro se los explica, pero que realmente no, eh, digamos que no lo justifica del todo bien. Eh, pero pues en este curso no, todavía no tenemos, digamos, los métodos para justificarlo. Pero resulta que en un proceso isotérmico, donde la temperatura es constante y se trata de un gas ideal, ¿verdad? Bajo esas dos condiciones, T constante y es un gas ideal, resulta que la energía interna únicamente es función de la temperatura. O sea, la energía interna no depende ni del volumen, ni de la presión, ni de la cantidad de sustancia, ni de nada. Solamente es función de la temperatura. ¿Y qué pasa aquí? La temperatura es constante, ¿cierto? Porque es un proceso isotérmico. Entonces, ¿qué pasa cuando yo evalúo el cambio de energía interna? Evalúo la U en la temperatura, la U final en la temperatura final, menos la U inicial en la temperatura inicial. Pero la temperatura final es igual a la temperatura inicial, porque es un proceso isotérmico. ¿Qué pasa cuando yo hago esa resta? ¿Cuánto me debería dar? ¿Quién me dice? Vean que la temperatura es constante y la U solo depende de la temperatura. De ahí estas Cero, dos, profe. perdón, Cero. cero, las dos son iguales, cero. Entonces, ¿qué pasa? Que el cambio de la energía interna en un proceso isotérmico es cero. ¿Ok? Siempre que sea un gas ideal, ¿verdad? Si no es un gas ideal, no, ¿verdad? Entonces, cuidado. En termo, en termo van a haber gases reales. Y en gases reales, usted usa una ecuación de un gas real y va a calcular el delta U y no le da cero. Le da cualquier cosa, pero no le da cero. Pero en este caso es un caso particular, en el gas ideal. ¿Ok? Por eso les digo, no está muy bien justificado. Faltan cosas. Me imagino que ustedes estarán haciendo sus preguntas, ¿verdad? Pero, pues, eso queda para termo. O sea, que en un gas real, la U podría depender del volumen o de la presión, sí, claro, y también de la temperatura. Pero en el caso del gas ideal, solamente depende de T. Entonces, ¿qué pasa aquí? De que la Q, al ser el delta U cero y ser esto igual a Q menos W, enseguida, ¿qué deducimos de aquí? Que el Q en el proceso isotérmico, o sea, el calor absorbido o cedido en el proceso isotérmico, es igual a quién? Al trabajo de ese proceso, del proceso isotérmico. ¿Okay? Solamente que uno es positivo y el otro es negativo. Si, por ejemplo, el trabajo calculado con esa integral que acabo de borrar me daba 15 joules, por poner un ejemplo, ¿verdad? Con la integral que tenía aquí, si me da 15 joules, quiere decir que el calor, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que ser igual, en magnitud tiene que ser 15 joules. Para cuando yo haga 15 menos 15, me dé que el delta U sea 0. ¿Está bien? Bueno, voy a quedar aquí, jóvenes. Faltan todavía procesos que ver de esto, de la primera ley. Así que vamos a continuar con ellos el jueves. Eh, para miércoles tenemos 2 horas de consulta. En la tarde de 1 a 3, por ahí les envío la invitación. Ojalá y se conecten para aclarar dudas
del examen del próximo sábado. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Está bien, claro. Ok. Bueno, entonces, si no hay dudas, quedamos aquí y pues nos vemos el miércoles para la hora de consulta. Hasta luego. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Bueno, ok, hasta luego.